La entrevista de Alicante Plaza. Ya dijo el gobernador del Banco de España, felicitó, mejor dicho, a Alicante por la aportación de la provincia, por la aportación del turismo de la provincia de Alicante al PIB per cápita de España. Y es que es importante, es elemental el turismo en nuestra provincia, y eso no quita pues, para que haya determinados desafíos, como es el caso pues, de la masificación turística y las vertientes, ¿no? Y los efectos que tiene, como es quizá la turismofobia y demás. No podemos olvidar pues, esa importancia y quizá haya que encontrar el equilibrio entre pues, saber respetar el turismo y también pues, que haya una convivencia entre las ciudades y este elemento tan importante para la economía española. Para hablar de este tema, pues hoy tenemos con nosotros a Maite García, secretaria general de Hosbec. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? He dicho Hosbec, pero es Osbec. Sí, la H es muda. No se pronuncia. Sí, me ha costado, ¿eh? Fíjate que lo he ensayado, pero bueno, he hablado en la introducción, ¿no? Pues de uno de los efectos que tiene, pues desgraciadamente, para el turismo, que es el tema, por ejemplo, de la turismofobia, ¿no? Que empezó, por ejemplo, en lugares como Barcelona y se ha ido extendiendo pues, a sitios como Alicante, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese efecto que genera? Pues es un fenómeno, desde luego, que tenemos que trabajar y controlar, porque es un efecto no deseado, desde luego, de una actividad económica que tanto bien hace a una sociedad. Al final, cuando hablamos de turismo, hablamos de una capacidad que tengan las sociedades de compartir riqueza, de compartir recursos, de compartir patrimonio, gastronomía y un largo etcétera. Y esto tiene que hacerse de manera ordenada, coordinada y fomentando esa convivencia. Con lo que cualquier elemento que pueda perturbar esa paz debe estar analizado y debe tener medidas que desde luego lo reduzcan. Yo creo que la turismofobia habla por sí sola cuando los elementos de una ciudad están invadidos y los recursos no están dimensionados y entonces, bueno, pues ahí hay que actuar realmente y ordenar ese territorio y ordenar esa actividad. Se está hablando mucho de un tema pues, que del anterior Consell, la propuesta de la tasa turística, ¿no? ¿Qué efectos habría tenido? Recordemos que no se llegó a aplicar, se quedó ahí un poco indeciso, ¿no? Quizá por la presión, ¿no? Se quedó publicada la ley y ahora en diciembre del 22 justo hace un año fue publicada la ley que entraba en vigor un año después. Y desde luego Osbec lideró desde el primer momento una capacidad de defender al turismo en contra de este tipo de impuestos que además no contaban para nada con el consenso ni de la parte empresarial ni de la parte pública. Quiero recordar que solo 2 ayuntamientos podían haber tenido intención de aplicarla y que además es un impuesto que no está bien planteado, o sea, no es ni desde el punto de vista de a quién le va a aplicar, ni sobre todo los objetivos para los que se planteaban tenían ningún tipo de efecto directo sobre ese, como bien dices, ¿no? Por ejemplo, esa turismofobia. Y afortunadamente, bueno, pues esta ley se ha derogado antes de entrar en vigor, con lo que es una muy buena noticia, porque los efectos serán indeseables. En ciudades como Benidorm suponía aportar ese 30% de lo que se esperaba recaudar. Eso es un desastre, eso es una pérdida de competitividad directa a todo el sector turístico reglado de esta comunidad. Porque, como siempre, atacaba a los que lo hacen bien. O sea, es intentar atacar un problema o atajar un problema desde una base totalmente errónea. No tenía ningún sentido. ¿Por qué está mal planteado ese impuesto? Bueno, pues la tasa turística se planteaba para gravar el alojamiento reglado. Esto ya de por sí es una absoluta barbaridad, porque el alojamiento, igual que toda actividad económica, ya tiene sus impuestos correspondientes. Entonces, si lo que estamos peleando y luchando y defendiendo es una actividad arreglada, una actividad económica sostenible, una actividad que socialmente pueda aportar
tanto al ámbito laboral como del círculo, de la circularidad de la economía. Y estamos hablando de grabar la actividad que se hace correctamente, no estamos atacando el problema que viene de base en una situación de avisos de turismofobia, que pueda ser el que haya actividades no reguladas, actividades que no entran en las reglas del juego de la actividad económica y que encima no cuenta con el aval. De hecho, es que sería invitar a quien nos visita, o nuestros turistas, penalizarles por hacerlo bien. O sea, tú vete a un sitio donde no tengas que dar explicaciones de dónde te alojas y no pagas impuestos, pero si te vienes a los sitios regulados pagarás impuestos. De base es un error de planteamiento total. Y además al que pernocta. O sea, es que es todo totalmente erróneo en planteamiento. No deben plantearse así este tipo de impuestos. ¿Crees que, por lo que dices, ¿no?, de que al final grava pues a las viviendas y los lugares turísticos pues que están regulados, crees que lo que está es indirectamente fomentando pues que no se regulen? Bueno, directamente es que con este tipo de herramientas al final te resulta más, como emprendedor, te dan ganas de actuar afuera del orden de la ley. Te dan ganas, porque es que realmente sabes que si entras a hacer las cosas correctamente vas a estar en el punto de mira y vas a estar además tus posibles clientes van a estar además sometidos a muchísima más presión fiscal. Con lo que... ¿Ves? Tú has llegado a una conclusión muy básica de que no es un buen planteamiento a nivel de tasa para hacerlo sobre el alojamiento reglado. Es una barbaridad. Era una barbaridad. Afortunadamente era una barbaridad de planteamiento. Uno de los argumentos por los que se planteó, en teoría, era pues para aumentar un poco la calidad de ese turismo, ¿no? Es decir, que aumentase el precio del visitante y así pues aumentar la calidad del turismo. ¿No crees que pues podía tener eficacia en ese sentido, que es una de las cosas que ahora se está buscando, ¿no? Aumentar la calidad y que las clases medias altas pues vengan a la provincia. Eso siempre es una muy buena estrategia, pero no grabándola más con impuestos. Hay que trabajar sobre un producto muchísimo más competitivo, más innovador, que ofrezca muchísimas más garantías en su servicio, que ofrezca toda la parte experiencial, que esté conectado con los destinos, que además pueda estar, digamos, articulado dentro de las ciudades o dentro de los destinos turísticos o de los espacios naturales, porque eso va a ser la clave de un éxito y de ser referentes a la hora de una selección por parte de un tipo de turista mucho más deseable, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, claro, la búsqueda del turista, ya más que perfecto, es el turista que nos elija, que tenga un precio medio más elevado, que haga más pernoctaciones, se quede más días, pero que haga un uso razonable de los recursos, que interactúe económicamente con todos los agentes económicos de los destinos. Eso sería lo perfecto. Entonces, ¿por qué grabar eso justamente donde va a ir a pernoctar, ¿no? A justamente la única actividad que tenemos realmente controlada? Por eso te digo que era un fallo base, y ni siquiera, yo creo recordar en lo que se promueve en la ley, que claro, la leímos de arriba abajo, fíjate, y además se hablaba de una ley de fomento de la sostenibilidad. Y además desde el ámbito ambiental, pero es un despropósito continuo, o sea, no tenía ninguna base, y además no creo que estuviera ni siquiera coordinada con los planes de sostenibilidad turísticas en destinos, ni que se pudieran hacer a través de este tipo de herramientas económicas, no tendría ningún sentido. Te pongo otra vez el ejemplo. Benidorm, según los números, tendría que haber recaudado un 30% de la tasa que se iba a recaudar en la Comunidad Valenciana, haciendo un reparto, por supuesto, en todos los territorios. Pero es que es un mal planteamiento desde base. Por eso te digo que no tenían ni siquiera capacidad de estar consensuada con el sector ni con los agentes públicos. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar pues esa calidad del turismo, ¿no? Es decir, que lo que hemos dicho antes, ¿no?, de que las clases medias altas británicas, por ejemplo, escojan la provincia de Alicante para sus vacaciones? ¿Y qué errores o qué está fallando para que a día de hoy
o que hace años, porque eso es una cosa que ahora mismo se está haciendo y ya está teniendo ciertos efectos, no escojan la provincia de Alicante para sus vacaciones? Bueno, la primera parte de la pregunta me gusta más, ¿no? Porque me gusta más trabajar sobre todos los aspectos que pueden configurar un buen servicio de calidad en el turismo. Y calidad desde todos los puntos de vista, no solamente en el del servicio, es decir, de unas instalaciones, una prestación, una capacidad de sorprender, de estar por encima de las expectativas de los clientes, de los turistas, sino además una calidad de vida, tanto para el turista como para el cliente interno, para todo el personal. Tenemos un gran reto también a trabajar en el ámbito laboral, tener unos profesionales que se sientan pues se sientan un prestigio a la hora de trabajar en este sector, que es un sector además que ofrece muchísimas garantías y que está muy bien planteado para poder trabajar en él, que ofrezca además una calidad de productos y de servicios en el territorio, que cuando hablamos de sostenibilidad no solo hablamos del ambiental, es decir, de reducir nuestra huella de carbono, que se limite en el uso de recursos, sino también hablamos de esa sostenibilidad social, que sean actividades turísticas que realmente estén vinculadas en destino, que cuenten con las herramientas sociales y que favorezcan que la sociedad donde se está desarrollando esa actividad sea mejor. Esta es la clave, o sea, realmente esta es la clave de evitar esos fenómenos de turismofobia y de trabajar en un turismo de calidad. Y todo eso hace solo que un turista, cuando elige una zona o elige un destino, sienta que ya no solo está en un espacio, en un establecimiento, en un resort o en un alojamiento donde va a recibir pues el mejor de los servicios como tal, sino que está en una sociedad y en un entorno que puede disfrutar y que puede interactuar con él, y está todo en ese equilibrio necesario en esta actividad. Y yo creo que en la segunda pregunta más o menos te la voy dando un poco las pistas. Estamos en un momento en el que fomentar todo nuestro recurso turístico, esa coordinación que hay entre todos los elementos. Hemos estado hace 10 días en la feria de World Travel Market en Londres y conociendo de primera mano las necesidades del mercado británico y presentándole el gran equipo que ahora mismo hay en Comunidad Valenciana para hacer una coordinación de servicios, de destinos y de prestaciones. Y yo creo que estamos en un momento fantástico para ser los primeros de la lista en su criterio de elección, que ya de por sí lo estamos en grandes rasgos, pero sobre todo a largo plazo. Esto nos interesa ya el año 24, el 25 y el 26, que sea la Comunidad Valenciana y que sea el turismo en nuestra zona donde se haga referente mundial, claro que sí. Me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? Respondiendo a la pregunta, de que el personal se sienta pues orgulloso de trabajar en el sector, ¿no? ¿Crees que a día de hoy no se sienten orgullosos de trabajar pues en el sector turístico? Pues tenemos una crisis laboral, pero no en el sector turístico exclusivamente. La tenemos en general en nuestras bases laborales, sociales, porque por regla general trabajar no es nada prestigioso, y tener una profesión parece que ha perdido muchísimo este valor social, y tenemos que recuperarlo, tenemos que rescatarlo porque la necesidad de disponer de un trabajo digno, de tener unas condiciones que te permitan crecer y evolucionar personal y profesionalmente, es siempre una gran oportunidad de mejora, de vida y de mejora social. Y esto no es ningún invento, esto está realmente muy bien descrito, y el sector turístico puede tirar además de un volumen de profesiones tan diferentes, tan completas, tan profesionalizadas, desde la atención al cliente al desarrollo tecnológico. Ahora mismo tenemos también unos grandes retos de herramientas tecnológicas vinculadas a la prestación del servicio en turismo, que nos hace de verdad poder ser pioneros en un ámbito de innovación que nos va a dar la vuelta al calcetín, nunca mejor dicho, ¿no? La famosa integración de los robots y de los bots en nuestra prestación de servicio debe ser una oportunidad también laboral,
porque trabajar con robots ahora mismo puede ser algo totalmente innovador y que nos facilita mucho en los puestos de trabajo la vida. ¿Y por qué no? Y esto debe ser nuestro gran reto y esto debe ser nuestra capacidad de mejora como sector, además, bien para ofrecer un factor diferencial y bien para disponer de profesionales capacitados, renovados, digamos, reestructurados, que trabajen con herramientas digitales, que trabajen en un servicio de atención al cliente, pero que además se sientan pioneros en una industria que además es muy gratificante, porque estamos normalmente vendiendo felicidad y eso no se cotiza en todos los sectores, eso sí que es algo diferente. Somos conscientes los españoles, ¿no?, y en España en general, de la calidad que tiene pues nuestro sector hotelero. ¿A qué me refiero, no? A que hace años, por lo menos, ¿no?, cuando uno iba a otro país, iba a un hotel de 3 estrellas, pues notaba mucho la diferencia con respecto a lo mejor el de otra categoría, ¿no? En cambio, aquí vas a España a lo mejor uno de 3 y parece que estás en uno de 4, ¿no? Vas a uno de 4 y parece que estás en uno de 5, ¿no? ¿Somos conscientes de ello? Yo creo que no somos conscientes y sobre todo hay algo que socialmente yo creo que está también perdiendo pequeña referencia, que es el tema de las categorías. Tú lo decías, pues voy a uno de 3 o voy a uno de 4. Muchas veces yo creo que ni miramos la categoría. Estamos pendientes de esa nota media, de esa opinión que tiene el resto de clientes, buscamos los servicios que estamos necesitando para nuestra estancia. Oye, pues mira, voy a ver si tiene wifi porque me tengo que conectar a un par de sesiones o voy a ver si tiene instalaciones deportivas porque en mis días de descanso tengo que aprovechar y seguir entrenando, o voy a ver si tiene, pues no sé, habitaciones familiares porque voy con la familia y porque necesito más disposición. Y nos vamos a buscar esos requisitos. Pero claro, todos esos requisitos están regulados en una normativa turística, además, que atiende muy bien a las necesidades y a la evolución del sector de alojamiento y que por tanto se ajusta y se va adaptando a la evolución. No es lo mismo un hotel hoy, en el año 2023, casi 24, que hace 20, 30 o 40 años. No tiene nada que ver, y no tiene nada que ver las necesidades que tenemos en nuestro día a día. Solo hay que ver nuestras casas, cómo han cambiado. La cantidad de enchufes que necesitamos hasta para cargar todos los dispositivos que llevamos encima. Y entonces, bueno, pues yo creo que además ahí tenemos que hacer un trabajo de explicar muy bien cuáles son esos servicios, esos factores diferenciales. Y tampoco somos muy conscientes de que todas estas cosas tienen un precio, porque también decimos, es que esto cuesta mucho dinero, es que los alojamientos son muy caros, pero es que los alojamientos nos deben aportar también una experiencia vital. Es verdad que tenemos que luchar para disponer de precios competitivos, pero es inevitable, y además con las circunstancias de los últimos 2-3 años, que los precios medios hoteleros se hayan incrementado. Se ha incrementado todo, pues esto va también en la misma cadena. Hemos hablado al principio pues de la turismofobia, y eso tiene que ver con los efectos en ocasiones negativos que tiene una masificación del turismo. Me refiero pues a, por ejemplo, el caso de los apartamentos turísticos o la cantidad de turistas que hay a veces en las ciudades. Hay un artículo del País del año 2021 que se titula Venecia se queda sin venecianos, ¿no?, que habla precisamente de los efectos que está teniendo, de que ha bajado la cantidad de población desde hace 20 años, pues una barbaridad, ¿no? ¿Cómo se puede remediar eso, ¿no? Es decir, que haya un equilibrio entre el turismo, lo que decía en la introducción, la importancia que tiene el turismo en provincias como la nuestra, y que haya una convivencia pues con la ciudadanía. Pues es que esto es muy sencillo, y te lo decía antes con lo de las normas de juego. No todo vale en turismo. El alojamiento turístico es una actividad de servicio. Cuando se diseñan las ciudades, cuando se establecen los espacios en las convivencias de las ciudades, se desarrollan zonas residenciales, no de servicios. Por lo tanto, y por eso no puede haber un hotel en cualquier parte de cualquier ciudad. Por lo tanto, no puede haber una vivienda de uso turístico en cualquier parte de una ciudad. Esto evoluciona, y además no se han tenido en cuenta esos indicadores, como el precio medio de la vivienda, que además han dado lugar a situaciones como las que describes en algunas ciudades, y que desgraciadamente estamos viendo llegar a nuestras poblaciones.
Y eso se resuelve muy fácil. Al final tienes una actividad económica porque es cierto que el arrendamiento de vivienda urbana, eso es algo que ha existido siempre, pero para vivir. Entonces, cuando estamos viendo para pernoctar por razones turísticas y cuando uno hace uso turístico de una vivienda, todo esto tiene que estar dentro de la reglamentación del uso turístico. Por tanto, tiene que tener unas reglas de juego, tanto para tener la compatibilidad de que ese espacio, de que esa ubicación es compatible con un servicio, no con una residencia, más poder garantizar que se cumplen con todos los requisitos de una prestación de servicio, más como lo que estamos hablando. Si necesitamos una economía sostenible, si necesitamos una actividad sostenible, ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social y laboral. Esto tiene que formar parte de la misma estructura. Si no, toda esta actividad está fuera de nuestra regulación y la mayoría de las veces, o en algunas ocasiones, o sin control, tal vez estemos incurriendo a situaciones de economía sumergida. Y esto sí que es un auténtico cáncer para una sociedad. La actividad económica sumergida o la economía sumergida, esto desmonta la sociedad desde dentro. Además, crea vicio, crea una adicción porque el usuario final no lo sabe diferenciar. Y esto crea una bola tan grande que al final rompe todo el sistema. Y esta es una de nuestras grandes reivindicaciones. Primero porque se ven esos efectos y a nivel social es imposible. Ese fenómeno inicial en algunas ciudades de convivir con ciudadano, de hacerte pasar por ciudadano durante unos días, se ha convertido que ya no hay ciudadanos. Al final son todo turistas, con lo que algo se nos ha ido de las manos. Y esto es lo que se debe totalmente controlar. ¿Y cómo se controla? Pues desde las reglas del juego. ¿Quién puede hacer ese uso de la vivienda turística? ¿Cómo debe hacerse esa actividad? ¿Qué debe cumplirse? ¿Y qué desarrollo social y económico lleva? Y si esto no lo tenemos bien montado, estamos haciendo ciudades fantasma y además estamos haciendo una competencia totalmente desleal a una actividad económica que sí que está controlada, como es el alojamiento turístico. Precisamente lo que comentas, ¿no?, de las reglas del juego, a veces hay mucho desconocimiento y se tiende pues a criminalizar o a demonizar pues prácticamente todos los apartamentos turísticos, ¿no? Y se dice, no, hay que prohibirlos todos o hay que regularlos todos, para que los oyentes diferencien, ¿no? Cuando decías lo de la economía sumergida, al final no todos los apartamentos turísticos son el típico de una persona particular que en lugar de alquilar para larga estancia, pues lo alquila a turistas, ¿no?, durante un periodo corto de tiempo, ¿no? ¿Qué tipos de apartamentos turísticos hay y cuáles se tendrían que regular? Vale, en el apartamento turístico, además, la ordenación valenciana es muy, muy, muy interesante y además yo creo que la tenemos muy guardada en el cajón y hay que desempolvarla y sacarla a la luz porque tiene, por un lado, la organización de bloques y conjuntos, que son edificios o resorts o espacios donde todas esas viviendas se dedican al uso, a la explotación turística y además tienen servicios muy similares a los de hotel. Tienen espacios comunes, tienen una recepción y eso es lo que denominamos un apart-hotel. Bien, ahí no tenemos duda. Y además uno desarrolla su periodo vacacional en un apartamento, es decir, con una unidad de alojamiento que tiene cocina, salón, dormitorios y cuartos de baño. Básico de una dotación habitacional o de vivienda. Después tenemos la vivienda de uso turístico, que esta vivienda de uso turístico que debe cumplir una serie de reglamentaciones, además debe estar registrada en turismo y debe aportar una compatibilidad urbanística para ese uso de servicio, es decir, aquí van a ser los ayuntamientos los que van a determinar y en función también de sus necesidades y de sus planes de ordenación urbana, qué zonas van a poder tener viviendas de uso turístico y qué no. Y ahí es donde empieza la primera regla del juego. Entonces, para ser una vivienda de uso turístico tengo que estar registrada en turismo y tengo que aportar esa certificación de compatibilidad. Todo lo demás ya se nos ha ido. Ahora mismo ya todo lo demás lo podríamos sacar del saco. Bueno, pues estas viviendas se utilizan para uso turístico. Estas viviendas, cuando son más de 4 unidades, deben estar explotadas por una empresa gestora de vivienda turística, debe estar explotada por una empresa profesional que desarrolla este tipo de actividad. Todas estas viviendas tienen que tener un distintivo con su número de registro individualizado por vivienda y además asociado a esa autorización también de empresa gestora. Y todo lo demás
se escapa de las reglas del juego. Ya yo no me voy a meter en quién lo hace bien o quién lo hace mal. Todo lo demás está mal. Entonces, al usuario es muy difícil enseñarle. Aquí tenemos que ser los profesionales los que sepamos cómo se hacen las cosas bien y mal. Y sobre todo la administración, que me consta que debe estar muy encima de toda actividad que no se haga conforme a estas normas. Y así muy resumido, muy básicamente, pero esto es lo que nos tiene que dar esas herramientas. Claro que hay viviendas de uso turístico que están en el lugar correcto, que cumplen con la normativa y que se hacen además con unos procesos de recogida de clientes, de acogida al cliente, de identificación, de dotación de inventarios en instalaciones, con todos los servicios, que disponen de personal que se dedica a estas viviendas de uso turístico y se hace de manera profesional. Lo decías, pues las viviendas de larga estancia, el alquiler de larga estancia siempre ha existido. Es otra modalidad de arrendamiento. Pero claro, lo que no puede ser es que usemos una vivienda de larga estancia o de arrendamiento urbano para cada una de las noches del año que pueda utilizarla como si fuera un hotel. Aquí ya hemos acabado aquí ya sí que termina totalmente la capacidad que tengamos de ordenar esta actividad. Esto no nos tenemos que poner manos a ello porque nos cargamos las ciudades, nos cargamos la economía y nos cargamos la imagen del destino. Otra de las cosas que está puesta sobre el foco es los turistas, el turismo de cruceros, ¿no? Porque, bueno, en partes como sucede en Baleares, ¿no? El Ayuntamiento de Mallorca ha limitado, por ejemplo, ese tipo de turismo, y en palabras del alcalde, un día en una entrevista en un medio de comunicación dijo: no queremos un turista que simplemente se tome un helado y se vaya al barco y ya no vuelva más a Mallorca. ¿Crees que se debe limitar? ¿Crees que otorga un turismo de calidad? ¿Qué se debe hacer con el turismo de cruceros? Bueno, yo pienso que además lo que se debe hacer es observar todo lo que ya ha pasado. Es que tenemos la manía de no aprender, de no utilizar la información, ni los datos, ni los resultados para aprender. Entonces, cuando ya se ha visto que estos fenómenos necesitan de una ordenación, al final esto es una ordenación de masas de población y de personas moviéndose por flujos de destinos y que interrelacionan con la actividad propia de un destino. Entonces, si tú incrementas de repente la población de un destino en cientos de miles de personas, porque a veces no te atraca un crucero, te atracan 2 o 3, y sabes que te van a saturar los puntos turísticos, te van a saturar la circulación, te van a saturar los centros comerciales, te van a saturar la demanda en restauración, al final, la experiencia no es válida en ninguno de los ámbitos. Entonces, yo le pido sobre todo a las ciudades, y bueno, Alicante ahora mismo tiene un gran reto con este asunto, que se aprenda y que no recojamos el testigo como diciendo: sí, ahora nosotros sí que podemos aquí acoger todo sin ningún tipo de límite ni de precaución. Me consta que no, me consta que seguro que se está trabajando en ese dimensionamiento de cómo poder acoger al turista de cruceros, el cómo poder ofrecerle además rutas alternativas. Yo he hecho cruceros y muchas veces no me he quedado en el puerto de escala. Me he ido a destinos que estaban a 100, a 200, incluso a 300 kilómetros, porque vas a hacer una actividad que está en los alrededores. Esto también lo tenemos que diversificar un poquito. Entonces, la actividad del crucerista después en destino tiene que ser muy variada. No se nos puede quedar en la acera de enfrente todo el mundo limitado, colapsando los recursos turísticos de ese. Y además, bueno, pues las capacidades de carga hay que controlarlas, saberlas dimensionar, prever esa capacidad de reservas, y esto está inventado. Esto aquí no hablamos de. Es ordenar, conocer muy bien. Ahora mismo, con la cantidad de información que tenemos y la cantidad de herramientas que nos pueden facilitar esa gestión, pues ese es el gran reto que debemos de trabajarlo para que sea una experiencia de éxito para todos, para el crucerista y para el destino que sirve de escala de crucero. Que así sea. Pues muchísimas gracias, Maite, por estar con nosotros en la entrevista de Alicante Plaza. Ha sido un placer, gracias a vosotros. Igualmente, que pases buen día y un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos pues en el próximo podcast, en la próxima entrevista, y ya saben que aquí pues se aprende mucho escuchando pues a los que saben. Muchas gracias y un abrazo.